Entonces, buenos días para todos. Les voy a compartir pantalla para hacer la retroalimentación de los 3 ejercicios que habíamos dejado la clase pasada. ¿Listo? 3.722. Bueno, pónganme en atención. Espérenme 2 minuticos. Bueno, acá está. Entonces, los ejercicios que habíamos dejado en la clase pasada era para hallar el número atómico, la masa, la cantidad de electrones, protones. No, esta es otra clase. Ustedes que lo tienen en su casa, ¿les quedó así como se los estoy mostrando? Entonces revisen uno a uno. Entonces revisen el primero, el manganeso, luego el nitrógeno y por último el radón. Entonces revísenlo, si les quedó así, me cuentan. ¿Sí les quedó así o no? Claro, ¿qué dijo? Que uno no sabía. Bueno. Sí, profe. Eso me alegra. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar a ver los modelos atómicos. Entonces, como título van a escribir teorías atómicas. ¿Listo? Teorías atómicas. Van a escribir como título. ¿Listo? Entonces, teorías atómicas. Punto aparte. Estas teorías son utilizadas para la explicación de la estructura más pequeña que tiene la materia. Ya sabemos nosotros que la estructura más pequeña que tiene la materia es el átomo. De la materia, coma. Y se expondrán en los siguientes modelos o teorías. Y se expondrán en los siguientes modelos o teorías. Entonces, para hacerles una pequeña introducción, les voy a mostrar este video. Entonces, bien atentos al video. ¿Listo? La historia del átomo se remonta a la Grecia clásica. De hecho, la palabra átomo proviene del griego y significa indivisible. Entre los siglos V y IV a.C., Demócrito
discípulo de Leucipo, desarrolló la teoría atómica del universo. Postuló que la materia estaba constituida por átomos, pequeñas partículas eternas, indivisibles e invisibles. Los griegos también creían que existían 4 tipos de elementos, con los que explicaban los estados de agregación de la materia: agua estado líquido, fuego plasma, tierra sólido y aire gaseoso. A principios del siglo XIX, Dalton retomó la teoría atómica del universo de Demócrito y enunció su teoría atómica molecular. Postuló que la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos, que son indivisibles, neutros y no se pueden destruir. Indicó que todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa y propiedades, y que átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Por último, postuló que átomos de distintos elementos pueden combinarse formando compuestos. Thomson, estudiando el comportamiento de los rayos catódicos, descubrió que los átomos tenían partículas subatómicas con carga eléctrica negativa y muy poca masa, partículas que Stoney bautizó como electrones. En 1899, Thomson propuso su modelo atómico. Supuso que el átomo estaba formado por pequeñas partículas subatómicas con carga eléctrica negativa que estaban incrustadas sobre una esfera de carga positiva. Con su modelo, demostró la existencia del electrón y la neutralidad global del átomo, ya que las cargas positivas de la esfera contrarrestaban las cargas negativas de los electrones. Debido a su forma, al átomo de Thomson se le conoce comúnmente como el pastel o el pudín de pasas. En 1911, Rutherford realizó un experimento en el que demostró que el átomo poseía un núcleo central. Bombardeó con partículas alfa, que son partículas con 2 cargas positivas, una finísima lámina de oro. Recogió el impacto de las partículas alfa con un detector fluorescente de sulfuro de zinc. Con este experimento, Rutherford observó que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse. Algunas sufrían una pequeña desviación y muy pocas rebotaban. De su experimento, Rutherford sacó las siguientes conclusiones. La mayoría de partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin desviarse, porque el átomo está prácticamente hueco. Algunas se desviaban, porque pasaban cerca de una zona compacta con carga positiva denominada núcleo. Como las partículas alfa y el núcleo tienen carga positiva, al pasar cerca de este, se repelían. Solo rebotaban aquellas partículas alfa que se dirigían frontalmente hacia algún núcleo. Según Rutherford, el átomo está constituido por un núcleo central que concentra casi toda la masa del átomo y toda la carga positiva. Propuso el nombre de protones para denominar a las partículas positivas del núcleo. En la corteza están los electrones, que son partículas subatómicas con carga negativa y masa despreciable frente al núcleo. Los electrones se encuentran girando en torno al núcleo en órbitas circulares. El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el radio atómico, lo que demuestra que el átomo está prácticamente vacío. Bohr estudió el comportamiento del átomo de hidrógeno. En 1913 anuncia su modelo atómico, que se basa en 3 postulados. Los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo sin irradiar energía. Solo están permitidas aquellas órbitas para las que el momento angular del electrón, L, es múltiplo de h partido 2pi, siendo h la constante de Planck y n el número cuántico principal. Las órbitas más cercanas al núcleo tienen menos energía que las más alejadas. El electrón solo absorbe o emite energía al saltar entre órbitas permitidas.
Cuando el electrón absorbe energía, pasa de órbitas más cercanas al núcleo a órbitas más externas, pasando de su estado fundamental a sus estados excitados. Cuando el electrón pasa de una órbita externa a una más interna, emite energía. Todo esto lo comprenderemos mejor en el siguiente vídeo, donde exploraremos el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Como has podido comprobar, Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford o Bohr ya no tienen ningún secreto para ti. Espero que este vídeo te haya gustado. Nos vemos en el próximo. Que la química te acompañe. Bueno, cuénteme, en el video que acabamos de ver, ¿cuáles son los modelos atómicos que vamos a ver ahora? ¿Quién quiere hablar? Andrés. Dime uno de los que viste en el video. Un modelo atómico, el de cualquier personaje, ¿cierto? Sí, el de los que vimos en el video. Rutherford, creo que entendí. Rutherford, muy bien. Sara Silva, cuéntame, hija. Dime uno de los que vieron en el video que ya no sea el de Rutherford porque ya lo dijo Andrés. El de Bohr, ¿no? El de Bohr, muy bien. David Santiago. Dime uno de los que acabamos de ver. David Santiago. Thomson, muy bien. María Fernanda. Dime uno de los que acabamos de ver. Falta solo uno. ¿Alguien sabe el que hace falta? Yo, profe. A ver, Mara. Creo que es Demócrito. Demócrito. Sí. Digamos, es la parte desde el punto de vista de que habían partículas pequeñas que se llamaban átomos. Pero hay uno después de Demócrito. ¿Quién falta? Juan Pablo. ¿Cuál falta? Falta Dalton. Dalton, sí. Dalton, ya. Entonces, Dalton, esos son los 4 modelos que nos nombraron en el video, que va Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Nosotros vamos a ver 5 porque vamos a meter el actual, cómo nosotros vemos el átomo. Todo eso de las teorías atómicas tienen referencia a cómo el átomo, junto con los científicos, comenzaron a ver las teorías y comenzaron a ver cómo el átomo, digámoslo así, iba transformando, porque desde Dalton no comenzaron a decir, ay, el átomo ya tiene núcleo, ya tiene protones y tiene neutrones que están en el núcleo y tiene órbitas y ahí giran los electrones. No. Dalton comenzó a decir que había unas partículas indivisibles porque él en Inglaterra estaba en las montañas, miraba lo que había en el centro de Inglaterra, y se dio cuenta que todas las partículas eran iguales tanto en las montañas o donde él vivía. Entonces ahí comenzó a indagar y se dio cuenta que esas partículas eran los átomos y por eso él decía que eran partículas indivisibles. Desde allí comenzó, digamos, a marcar la teoría atómica con los estudios que hizo Dalton, finalmente a lo que nosotros actualmente conocemos. Y por todo ese estudio pasó Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y el actual. Entonces vamos a poner la primera teoría, que es la de teoría de Dalton. Entonces, vamos a comenzar con la teoría de Dalton. Entonces, ahí está. Entonces, teoría o modelo atómico de Dalton fue en 1807. Entonces, como un subtítulo van a poner postulados.
Como nosotros ya habíamos visto, Dalton fue el primero que habló del átomo, entonces él decía que la materia estaba formada por pequeñas partículas compactas y que eran indivisibles, y esos eran llamados átomos. Otra cosa que él dijo era que los átomos de un mismo elemento simple tienen igual masa y otras características. También decía los postulados que ya vamos a ir mirando, vamos a ver 5, vamos a tomar 5. Entonces también decía que los átomos de un elemento no se pueden transformarse en un átomo de otro elemento durante un cambio químico. Entonces, esos, digamos, eran como los postulados que tenía Dalton. Entonces, vamos a escribir, entonces, postulados y primero. Y yo les voy a decir que vamos a copiar. Entonces, primero, la materia está formada, por partículas muy pequeñas. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Que son indivisibles y no se pueden destruir. Segundo, los átomos de un mismo elemento ¿Cómo era, profe, el segundo? los átomos. átomos de un mismo elemento No sé si son, sigue siendo de Dalton. sí, estamos en Dalton, no nos hemos movido de Dalton. Los átomos de un mismo elemento, ese es el segundo postulado, de un elemento, son iguales entre sí. Son iguales entre sí. Coma, tienen el mismo peso e iguales propiedades. Coma, tienen el mismo peso e iguales propiedades. Si nosotros ponemos átomos diferentes, pues van a tener, ¿qué? Diferente peso, como lo que ya habíamos hecho en nuestros ejercicios. Y diferentes propiedades. Tercera. Los átomos permanecen sin división. Los átomos permanecen sin división. Coma, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Cuarta.
los átomos de elementos diferentes se pueden combinar Profe, los átomos. de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Y la última, Profe, la última palabra la podría repetir porque se y cortó el formar internet. más de un compuesto. Gracias, profe. De nada. Y la última, los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Y ahora sí, hacen el dibujo que está ahí en pantalla. ¿Del mismo color, profe? Sí, si quieren. Con datos de mis papás, lo que no pudimos en el internet de la casa. ¿Listo? Sí, lo tengo. Bueno, seguimos. Entonces vamos a ver nuestro segundo modelo. Nuestro segundo modelo es el modelo atómico de Thomson. Este fue en 1897. Entonces, como ustedes ven aquí en la pantalla, el modelo atómico de Thomson era muy conocido como un pastel de uvas pasas. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta parte, todo lo que tiene que ver con el pastel, él lo puso carga positiva, como lo pueden ver acá.
Y las uvas pasas, que era, digámoslo así, lo que contiene el pastel, le puso carga, ¿qué? Negativa. Por eso fue que lo denominaron o lo bautizaron con el nombre de budín de pasas o pastel de uvas pasas, porque él desde en ese entonces comenzó a hablar de una carga que positiva, que era todo lo que tenía, digamos, dentro el pastel, y una carga negativa, que eran las pasas que tenía ese pastel. Entonces, él desde ahí ya comenzó a hablar de una palabrita, digamos, de un electrón como tal. Entonces, punto aparte y comenzamos. Entonces, modelo atómico de Thomson fue en 1897. Entonces, punto aparte, Thomson explicó que el átomo estaba formado por electrones Profe, que el átomo, estaba formado por electrones, gracias, de nada, atrapados en una esfera donde había una carga eléctrica positiva. Atrapados en una esfera donde había carga eléctrica positiva. Entonces van a colocar como un subtítulo postulado. Entonces, punto aparte. Thomson hizo uso de la electricidad para llevar a cabo su experimento. Thomson hizo uso de la electricidad para llevar a cabo su experimento. Punto seguido. A este modelo se le conoce como budín de pasas o pastel de uvas pasas. A este modelo se le conoce budín de pasas o pastel de uvas pasas. Y van a dibujar lo que ven ahí en la pantalla.
¿Los dos, profe, o solo ¿Los dos, profe, o solo uno? Ambos, ambos. Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿ya? ¿Todo ya? ¿Listo? Bueno, los que van terminando van colocando como título Modelo atómico de Rutherford. ¿Listo? Modelo atómico de Rutherford. Entonces, punto aparte. Entonces, comenzamos.
Este modelo fue conocido como el sistema planetario de electrones girando alrededor del núcleo atómico. El sistema planetario de protones, profe. ¿Es de protones? Sí, no, de electrones, ahí vas bien. Girando Profe, girando alrededor de un núcleo atómico. Profe, Señor. ya falta un minuto, te digo Sí. quién faltó. Ay, cuéntame. ¿Quién faltó? Espérate, los tengo anotados. Sexto C. Alejandro no lo vi. Profe, faltó Juan Sí, profe, Pablo aquí estoy, Medina. aquí estoy. Ah, bueno, Juan Pablo Medina. ¿Pero Juan Pablo Medina estaba ahí? está aquí. Juan Pablo está. Es Entonces, que ¿quién antes más? no estaba, profe. Oh, se salió. Y Carlos se metió tarde. Carlos. Por favor, Carlos. falta alguien, profe, porque son 19 con la... Falta Juan Pablo. Juan Pablo Medina que no sé por qué se salió. Pero él estaba al principio. Yo estoy aquí. Ah, sí está Juan Pablo. Entonces, ¿quién fue? Samuel, profe, Samuel Rincón. Falta Samuel, profe. Pues Samuel Rincón se salió salió. hasta ahorita, porque antes ya estaba. Sí, porque miré a Samuel Rincón al principio, pero ya después cuando puse el video, entonces comenzó a apagar la cámara. ¿Listo? Bueno, ¿en qué vamos? Que nos queda un minuto y alcanzamos a hacer esa última frase. Quedamos en atómico. Atómico y con carga eléctrica positiva. Hasta ahí nomás dejamos. Profe, ¿alrededor de qué?